El tema que vamos a desarrollar son amplificadores de radiofrecuencia, un tema que ya habíamos tocado de manera introductoria algunas semanas atrás. El objetivo de esta clase es profundizar mucho más en este concepto, de manera que podamos realizar amplificadores de una forma directa. Empezaremos con la parte introductoria y luego veremos su implementación en la parte práctica. Un segundo, por favor. Creo que hay problemas por retraso, ha habido error en conexión, no sé por qué motivo exactamente. He escuchado por ahí de que el Google y el servidor de WhatsApp no están funcionando correctamente a nivel mundial. Entonces, vamos a tener un poco de paciencia. Ahorita, por ejemplo, acaba de desconectarse nuevamente la conexión a internet, pero ya le he enviado un cable, esperemos que se mantenga bien. Pero tendré que traer un modem externo. Muy bien, procedo a compartir pantalla para empezar con este tema. Aparentemente sigue la inestabilidad de la red. Muy bien, empezaremos entonces. Si hay alguna dificultad, me avisan, por favor. Yo ahorita estoy compartiendo pantalla, deben estar ustedes viendo mis diapositivas y me deben estar escuchando con claridad. Si no lo hacen o si me escuchan entrecortado, avisan, por favor. Entonces, para el diseño de... Ingeniero, buenos días. Se le escucha entrecortado y no se visualiza su pantalla. Se desconectó el ingeniero.
Alexander, por favor, dime si me escuchas con claridad. Ingeniero, se le escucha un poquito entrecortado. Sí, por alguna razón, no sé, creo que a nivel mundial hay un problema de red. Por alguna razón, ahorita esto. Ok, entonces, para diseñar amplificadores tenemos que hacer básicamente lo que se conoce como adaptación de impedancias en el lado de la carga, el lado derecho, y en el lado de la fuente, que es el lado izquierdo. Para hacer un amplificador tenemos que considerar como término principal lo que se conoce ganancia de transducción. En la tercera línea de esta diapositiva ven la variable G sub t, que se denomina ganancia de transducción, que relaciona la potencia que se disipa en la carga, P sub L, L de load, con la potencia que suministramos de la fuente de RF, vale decir, PAVS, donde AVS son las iniciales de Available from the Source, lo que quiere decir de que la potencia, la relación de estas potencias es la ganancia en la que nos vamos a fijar. Nuestro objetivo es de que G sub T sea el máximo posible. Para hacer un amplificador tenemos que considerar algunas ecuaciones básicas y fundamentales. No vamos a entrar en el proceso de deducción, pero sí vamos a demostrar, pero sí vamos a señalar, mejor dicho, las más importantes. La primera, por su importancia, es esta de aquí. La definición de gamma in. Gamma in es el coeficiente de reflexión mirando hacia el transistor, vale decir, esto de aquí. La segunda ecuación, por su importancia, bueno, ¿me escuchan con claridad? ¿Me escuchas, Katy? Si me escucha con claridad, por favor. Ingeniero, sí se le escucha. Y ya, ok, en este caso ya estamos con el proveedor de Entel, vamos a ver qué tal nos va. Entonces, la segunda ecuación, por su importancia, viene a ser la que vamos a señalar en la parte derecha. Estas ecuaciones de acá sirven para indicarnos de que los coeficientes de entrada y de salida son cruzados. Me refiero a esto. Gamma out, que es el coeficiente de reflexión a la salida mirando al transistor, depende de todos los parámetros S del transistor, que es esta cajita, pero además depende de su entrada, gamma S, que es todo lo que vemos aquí. Entonces la salida depende de la entrada y del transistor. Y recíprocamente, cuando hablamos de gamma in, este depende de todos los parámetros S que están acá. Bueno, en principio gamma in es esto de acá, la entrada mirando ese transistor. Y depende de los parámetros S del transistor, pero además depende de la salida, gamma L, que es este de aquí. Entonces, estas son las dos ecuaciones fundamentales para hacer el amplificador. ¿Ya? Ahora vamos a continuar. Hay una aproximación que se llama aproximación unilateral, que consiste en
hacer que el término S12 sea 0. Repito, hacer que el término S12 sea 0. Este de aquí y este de acá. Si ustedes reemplazan mentalmente S12 igual a 0, van a darse cuenta que las ecuaciones anteriores se reducen a lo siguiente. El gamma in se reduce únicamente a S11 y esta gamma out se reduce únicamente a S22. Estas dos ecuaciones de aquí, la en color morado y la en color rosa, le vamos a llamar las ecuaciones básicas. Repito, las dos ecuaciones básicas de amplificadores. Ok, vamos a continuar. Cuando nosotros tenemos un transistor y queremos hacer un amplificador, lo que tenemos que hacer es añadirle dos circuitos diseñados por nosotros mismos. Uno se llama circuito de adaptación de salida y el otro se llama circuito de adaptación de entrada. Se puede mostrar experimentalmente que la ganancia de transducción que nos interesa obedece a la fórmula que vemos aquí. Los matemáticos han decidido dividir esta expresión en tres factores de acuerdo a los subíndices. El primero, es el más fácil, representa solamente los parámetros S del transistor, sin mezclarlos con ningún otro elemento. Los otros dos factores vienen a ser los factores que tienen el subíndice S. En primer lugar, G sub S. Como pueden ver, este G sub S resulta simplemente de agrupar estos términos de acá. Donde este señor gamma in ha sido reemplazado por S11 bajo la aproximación que he dicho en la diapositiva anterior, en el caso que S12 es igual a 0. Por otro lado, se puede agrupar los otros subíndices en ese término, que vienen a ser básicamente estos de aquí. Este primer elemento de la izquierda se llama ganancia del circuito de entrada, el de la derecha ganancia de salida, y este ganancia intrínseca del transistor. En resumen, la ganancia de transducción está formada por tres ganancias. La ganancia de entrada, de salida y la del transistor. Pero, ¿por qué hacemos la suposición S12 igual a 0? S12 se hace igual a 0 porque normalmente S12 representa qué recibo en el puerto 1 cuando inyecto señal por el puerto 2. En un transistor, siempre el puerto 1 es a la izquierda y el puerto 2 es a la derecha. Si yo inyecto señal por el puerto 2, por este puerto de acá, normalmente cualquier señal que yo inyecte aquí se va a traducir en una señal muy cercana a 0 en la entrada. Por eso se hace esta aproximación S12 igual a 0, y a eso se denomina aproximación unilateral. Muy bien, normalmente todos los transistores pueden ser aproximados con esta expresión. Continuamos. Uno de los pasos más importantes para desarrollar un amplificador es medir su estabilidad. ¿Qué es la estabilidad? Es la propiedad de un transistor de no oscilar, de amplificar sin generar señales armónicas o de distorsión. Conceptos. El primero se denomina estabilidad incondicional. Estabilidad incondicional es sinónimo, en términos sencillos, de ser estable siempre, que es lo óptimo. En términos matemáticos, una red es estable siempre si se cumplen estas condiciones. Gamma in menor que 1 y, esto es una conjunción, y además, gamma out menor que 1. Pero, ¿para qué condiciones? Para todas, repito, para todas los posibles valores de impedancia, de carga y de fuente. ¿Qué quiere decir posibles valores de impedancia, de carga y de fuente? Fácil.
los circuitos que ustedes diseñan con sus manos, los circuitos de adaptación de entrada y salida, esas son las impedancias de carga y de fuente. Entonces, para cualquier circuito que uno le ponga el transistor a la derecha y a la izquierda, si gamma in es menor que 1 y gamma out es menor que 1, entonces se cumple que es estable siempre. La estabilidad incondicional nos dice de que un transistor es estable solamente en determinadas condiciones. Vale decir, se cumple lo mismo que lo anterior, esto, pero ya no para todas las valores de impedancia de fuente de carga, sino solamente para cierto rango de impedancia de fuente y de carga, nada más. ¿Ya? Entonces, el ingeniero, antes de hacer las redes de adaptación, tiene que ver si es estable o no el transistor. Y para eso, ¿saben qué hacer? Hay que hacer uso de las dos ecuaciones básicas de diseño de amplificador que he mencionado hace 2 minutos. Esta es una de ellas, deben acordarse. Y yo le pongo el signo menor a 1, porque eso es lo que me dice la definición de estabilidad. Haciendo esta expresión, tengo traducida la primera condición de estabilidad en términos de parámetros. Lo propio para traducir la segunda condición de estabilidad. La tengo aquí. Ahora, nosotros podemos manipular algebraicamente estas ecuaciones, transposición de miembros únicamente, y llegamos a la conclusión de que esta es la misma que esta. Este, señor, es un número complejo. Si ustedes ven esto de acá, también es un número complejo. Este símbolo de acá, lo vamos a ver en el libro guía, es una combinación lineal de los parámetros S. También es un número complejo. Pero esto que están viendo acá, como tiene valor absoluto, es un número real. Todo ese término que están viendo acá se denomina centro del círculo. Este es este, y este de aquí es este. En conclusión, señores, esto que han visto aquí es una ecuación de una circunferencia en el plano de la carta de Smith, con un centro y un radio. Ustedes todos saben plotear un centro, y ustedes saben plotear un radio en la carta de Smith. Esto de acá se denomina círculo de estabilidad de salida. ¿Por qué círculo? Porque dijimos esta es la ecuación de la circunferencia. ¿Y por qué estabilidad de salida? Porque nuestra variable en esta ecuación es gamma L. Y vamos a plotear gamma L en la carta de Smith. Círculo de estabilidad de salida. Pero así como existe círculo de estabilidad de salida, que lo hemos derivado de la primera ecuación, de esta ecuación de aquí, también existe círculo de estabilidad de entrada, que es muy parecido a esto que estamos viendo acá, pero deducido de esta ecuación de aquí. Entonces hay dos tipos de círculo, estabilidad de entrada y estabilidad de salida. Y el transistor, para que sea buen amplificador, tiene que tener buenos círculos de estabilidad, tanto en la entrada como en la salida. Nuestro objetivo ahora va a ser plotear un círculo en la carta de Smith, de estabilidad, y determinar cuál región es estable y cuál no. A grosso modo, ¿ya? Después les explico los detalles. Si yo tengo un transistor cuyo S11 es menor que 1, y me piden plotear el círculo de estabilidad de salida, lo que tengo que hacer es hacer uso de la ecuación anterior. Ustedes saben, la ecuación de círculo de estabilidad de salida que hemos visto. Ploteo su centro, ploteo su radio con una regla, y con un compás dibujo todo esto de acá. Ese es el círculo de estabilidad de salida. ¿Ya? Ojo, el círculo de estabilidad de salida es el perímetro. Es únicamente el perímetro rosado que he dibujado que divide el espacio geométrico en dos zonas. Una que contiene los valores de gamma L, que hacen que tomar punto, que normalmente se elige el centro de la carta de Smith. Este centro de la carta de Smith
si lo elegimos como nuestra impedancia de carga, o sea, por favor, díganme si me escuchan con claridad. Ingeniero, yo se le escucha ahora sí. Un Y poquito. gracias. Vamos a continuar. No sé, esperemos que esta conexión... Bueno, me parece que sigue siendo inestable. Voy a intentar cambiar nuevamente mi conexión. He perdido la conexión de Entel. Estoy con la conexión de Movistar. No sé por qué razón. Ni siquiera puedo rastrear al modem de Entel. Bueno, voy a conectar el alámbrico. Ok. Bien, entonces continuamos con la presentación. Aquí tienen la parte del círculo. Entonces les había dicho que lo que hay que hacer es plotear el círculo, pero una vez que plotean, no estamos seguros si las impedancias están fuera del círculo. Ingeniero, disculpe, no está presentando su pantalla. Comprender, tener un poco de paciencia aquí, y lo asignamos como valor de impedancia de carga que le conectamos al circuito. Si hacemos esto, aplicando la ecuación de
Veo de que nuevamente ha regresado la conexión. Vamos a ver si puedo cambiar. Nuevamente tengo al modelo, así que vamos a hacer todo lo posible para que esto continúe. Muy bien. Entonces, comparto la pantalla. Y podemos ver nuevamente que para elegir el punto o los valores de impedancia que hacen que los circuitos sean estables, hay que elegir el centro. Y una vez que se elige el centro, hay que hacer uso de la ecuación de gamma L igual a ZL menos Z0. Todo esto dividido sobre la suma de ambos miembros, que es la ecuación básica. Y esta ecuación básica, si ustedes reemplazan ZL igual a Z0, haciendo uso de esta identidad, entonces sale 0. Entonces tenemos esto de acá. Y cuando tenemos esto de acá, ¿saben qué pasa? Es como que si en la primera de las ecuaciones básicas de amplificador que hemos visto hoy día, el gamma in se reduce a S11. Repito, si ustedes revisan la primera ecuación básica de diseño de amplificadores, que relaciona el gamma in con los parámetros S y con la salida, van a ver de que queda que gamma in es igual a S11. Y como por condición de problema es menor que 1, entonces el gamma in es menor que 1. Y esto es justamente la definición de estabilidad. Luego entonces podemos decir de que al haber elegido un punto, ZL igual a Z0, que me genera el gamma L igual a 0, estoy en la región estable. Y por esa razón, si este punto hace estable el amplificador, todo este punto, toda esta región que está acá, lo va a hacer también estable, ¿no? Perdón, toda esta región que está aquí, sin pisar la intersección de los círculos, ¿vale? Es decir, toda la carta de Smith, a excepción de esto que está acá, ¿ya? Porque ese pedacito que está ahí hace inestable el amplificador. Entonces hay que tener la certeza de que ustedes pueden hacer un circuito de adaptación cuya impedancia tenga cualquier valor que ustedes quieran, ¿no? Que pase de la carta de Smith de un punto a otro punto y de ahí al centro, pero siempre y cuando que no pise esta intersección de los dos círculos. Cuando ustedes hagan eso, van a tener un amplificador que no va a oscilar. Entonces esa viene a ser la definición del círculo de estabilidad. Plotear un círculo y ver si está fuera o dentro de la zona estable. Entonces, lo mismo se hace con todos los transistores. Entonces, otro ejemplo de círculo de estabilidad, ¿no? Como hemos hablado, hay círculo de estabilidad de entrada y de salida. El que hemos visto era de salida, y el círculo de entrada también tiene sus componentes centro y radio. Entonces, por ese lado, no hay inconveniente. Ustedes simplemente plotean y van a identificar cuál es la región estable e inestable. Una forma abreviada de ver si el transistor es circuito incondicionalmente estable, una prueba rápida para saber de que es estable siempre, es usar esta ecuación. Si ustedes meten esta ecuación en su calculadora y le sale K mayor que 1 y determinante menor que 1, donde determinante está explicado en el libro guía, que es función de parámetros S nomás. Si obtienen estos dos, no necesitan dibujar círculos de estabilidad, porque estas dos fórmulas garantizan que ya es estable siempre, o sea, ya es incondicionalmente estable. ¿Ya? También hay otro parámetro, que es el parámetro U, que significa otra prueba rápida para ver estabilidad incondicional y evitarnos el esfuerzo de dibujar los círculos de estabilidad. Muy bien, luego de ver este concepto, vamos a ver el diseño ahora sí del amplificador en base a transistores. Como hemos dicho, hay que diseñar el circuito de adaptación a la derecha y a la izquierda. Pero ahora vamos a ver un criterio, ¿ya? Hay un tipo, cuando uno diseña amplificador, tiene que decirles en primer lugar de qué tipo, en base a qué criterio. Y el criterio que vamos a estudiar hoy día es
amplificador de máxima ganancia, también conocido como complejo conjugado. Si me piden a mí que diseñe todo este amplificador de manera que yo extraiga la máxima ganancia de todo el conjunto, entonces lo que tengo que hacer es básicamente lo siguiente, satisfacer dos ecuaciones. Una de ellas es esta ecuación de aquí, que se denomina que el coeficiente gamma in debe ser igual al complejo conjugado de gamma s. Y además, gamma out debe ser igual al complejo conjugado de gamma L. Satisfaciendo esas dos ecuaciones, yo tengo la certeza de que mi amplificador va a generar la máxima ganancia. Del punto de vista teórico, se han deducido ecuaciones de gamma S. Gamma S, recuerden, es el valor de gamma o de impedancia de su circuito de adaptación de entrada. Y gamma L es lo propio para el circuito de la salida que ustedes hacen con sus manos. Pero haciendo arreglos matemáticos, uno puede llegar a la conclusión de que ese valor de gamma S que ustedes deben hacer implementando con sus manos, lo pueden extraer matemáticamente de esta expresión. Y el gamma L lo pueden extraer de esta expresión. Pero como se dan cuenta, aquí hay lo siguiente. En primer lugar, todos los parámetros S, los 4 parámetros S, siempre son datos de problema. Entonces nos quedan solamente dos variables. Y esas variables, como pueden ver ustedes, son gamma S, que aparece aquí y aquí, y la otra es gamma L, que aparece aquí y aquí. Sistema de ecuaciones con dos variables. Repito, dos ecuaciones con dos variables. Entonces sí se puede resolver, y el resultado de la solución de esta ecuación, nosotros la vemos representada en este problema, que ahorita vamos a entrar en él, ¿ya? Sin embargo, ustedes también pueden demostrar de que en ese caso la ganancia de transducción unilateral máxima obedece a esta ecuación, que es una función de los parámetros S. Ahora veamos el ejemplo. Primero en teoría y luego Micro-Office. El ejemplo me dice, diseñe usted un amplificador de máxima ganancia a una frecuencia de 4 GHz utilizando Single Stop Matching Sections, o sea, los stubs en L que habíamos mencionado, ¿no? Estos stubs así. Y dice que hay que plotear la ganancia de 3 a 5 GHz, pero nos dan un transistor FET. El transistor que tenemos que utilizar, que compramos en el mercado, va a ser este. Sus hojas técnicas nos dan ficheros S2P con todo esto, pero como el problema solamente nos dice diseñalo a 4 GB, entonces solamente nos interesa el rectángulo del centro, este de aquí. Es lo único que nos interesa. Esos parámetros S, que son los que hay que reemplazar en las ecuaciones anteriores para diseñar este amplificador. Entonces, ya que sabemos qué parámetros S vamos a utilizar, primero vemos la estabilidad, un test rápido de estabilidad. Nos dice de que el parámetro K es mayor que 1 y delta es menor que 1, entonces satisface las condiciones, el transistor es incondicionalmente estable, o sea, estable siempre, y no necesitamos dibujar círculos de estabilidad, porque sabemos que es estable siempre, o sea que podemos elegir cualquier punto de la carta de Smith como impedancia sin problema. Ahora, lo que les había mencionado, ¿no? El circuito que ustedes tienen que hacer con sus manos es un circuito que genere este gamma S y un circuito a la salida que les genere este gamma L. Matemáticamente, ustedes pueden extraer los valores numéricos de gamma S y de gamma L utilizando estas ecuaciones que están viendo aquí, ¿ya? Donde los términos B, C y C1 son variables que son función de los parámetros S. O sea, las variables A, B, C son función lineal, combinación de los parámetros S. O sea, es cosa de meterlo a la calculadora y rápidamente sale el número. En este caso, en la bibliografía ustedes pueden ver la ecuación de B y de C, pero lo importante es no reemplazar valores en calculadora, sino extraerlos. En este caso, la respuesta para gamma S la deben cerrar el círculo, y para gamma L, el circuito que ustedes hacen con sus manos, su gamma L debe ser este que están viendo acá. Entonces tienen dos numeritos que hay que hacer que su circuito cumpla con ellos. ¿Ya? Eso por un lado, ¿no? Ustedes tienen esa tarea, ¿no? De verificar, ¿no? Con lo que dice el libro guía. Y aquí, porque este ejemplo es el mismo libro guía, y aquí hay otro tema aclaratorio,
¿no? Si bien es cierto, tenemos estos valores de gamma S y gamma L que vamos a implementarlos luego, ¿cómo es la ganancia? Donde parece cómo es la ganancia, tenemos que recordar que se divide en tres términos, ¿no? GS, GO y GL. La GS obedece esta fórmula y si uno reemplaza el número que ha obtenido aquí arriba por esto, va a obtener la ganancia GS. Lo mismo acá, la ganancia GO, que es del transistor intrínseco, obedece a esta expresión y la ganancia GL obedece a esta expresión que está aquí. De manera de que si reemplazan el término gamma L que hemos encontrado acá en esta ecuación, ya tienen todos estos términos que están aquí, ¿no es cierto? Muy bien, ahora, ¿cuál es la relación entre este y este? Señores, esta ecuación de acá solamente trabaja con números escalares. Y el resultado en consecuencia es un número escalar. Pero si ustedes a eso le sacan el logaritmo y lo multiplican por 20, van a encontrar este número de aquí. ¿Ya? Lo mismo sucede acá. De escalar lo transforman a decibelios, ¿no? Para eso hay que sacar, repito, el logaritmo de 6.76 y multiplicarlo por 20. ¿Ya? Muy bien. Aquí también se hace lo mismo. ¿Ya? Aquí. Y finalmente, cuando ustedes quieren calcular la ganancia de transducción máxima, lo único que tienen que hacer es sumar las tres ganancias. Y el resultado va a ser que su ganancia máxima, que les pide el problema, va a ser esta de acá, 16,7, que es lo mejor que pueden extraer del transistor. Habida cuenta que ustedes están cumpliendo con estas dos condiciones de complejo conjugado. ¿Ya? Entonces, una vez que estamos seguros de esa parte, vamos a hacer el circuito. Ya terminamos en teoría y pasamos a macroyones. ¿Cómo se hace esto? Vamos a empezar en una carta de Smith, si lo queremos hacer a mano. Nosotros decimos, tenemos que dibujar nuestro circuito y saber hacia dónde queremos llegar. ¿No? Vamos a ir al circuito que está aquí. Este es nuestro circuito. Ya yo lo voy a llevar, lo voy a reproducir aquí para que podamos verlo con mucha más claridad. ¿Ya? Yo les voy a decir. El amplificador que se pide diseñar es, en primer lugar, un amplificador que está diseñado con un transistor de efecto de campo, que es este símbolo de acá, del cual nosotros tenemos su parámetro S. ¿Ya? Desde aquí. Y para adaptarlo vamos a utilizar la técnica del stub en serie y del stub en paralelo en circuito abierto, o sea, un open stub, shunt stub. Muy bien, y lo propio vamos a hacer a la salida. A la salida vamos a hacer también su readaptación, muy parecida. Pero nosotros nos concentramos en la entrada, ¿ya? Y en la entrada nosotros tenemos pues, nuestro generador, que como todos saben, el generador tiene además una impedancia de entrada, que en este caso viene a ser una impedancia de 50 ohmios. Entonces acá yo estoy dibujando el generador y esta viene a ser la impedancia de 50 ohmios. A estos 50 ohmios, ¿saben qué? Hay que añadirle, en primer lugar, este señor, ¿ya? El shunt stub en open. Y después este de acá. Y debe cumplirse, ¿saben qué? Que el coeficiente de reflexión que ven aquí, que por definición es gamma S, siempre mirando a la izquierda, ese señor de aquí debe ser igual al complejo conjugado de este señor de aquí, que es el gamma in, ese gamma in. Pero, como han visto la diapositiva pasada, ustedes ya han hallado el gamma S a partir de las fórmulas que yo les he dado, ¿no? Luego, en el laboratorio vamos a ver de que no se necesita fórmula necesariamente, sino lo podemos hacer manualmente. Pero bueno, ustedes ya han hallado su gamma S. Entonces, este gamma S es el punto al que deben llegar. El gamma S, ojo, es el equivalente, si ustedes quieren, impedancia de todo esto que está aquí. Todo esto que está aquí, al 50, cuando ustedes le añaden el open stub y el series stub, todo eso debe generarles un gamma S. Y ese gamma S ya lo han hallado, y es este punto de acá. Ese es su punto donde deben llegar. Y el punto de partida es este señor de acá. Entonces, cuando uno se dice, tengo que hacer mi amplificador, lo que tengo que hacer es ir de este punto de 50 ohmios a un lugar de la carta de Smith que me está llevando el shunt stub, el stub en paralelo en open. Y una vez que llegue a ese punto clave o mágico, cuando le añada este señor de aquí, que es el stub en serie, me tiene que llevar ese punto, como pueden ver este diagrama, a este punto de acá.
Y ahí ya he llegado a mi punto final. ¿Por qué digo mi punto final este de ahí abajo? Porque cuando trabajo a mano con la carta de Smith, evidentemente, ustedes recordarán, cuando trabajo a mano con la carta de Smith de impedancias, una forma es convertir este señor gamma S en su equivalente en impedancias. Cuando hago eso, he transformado la carta de Smith en carta de Smith de admitancias, y en consecuencia me estoy moviendo por esas órbitas que me llevan justamente a este punto de acá, ¿no? A esa admitancia de fuente que necesito. Entonces, esa es hacer el amplificador, es llegar justamente hasta ahí. Y cuando uno cuenta la longitud eléctrica de estos dos brazos, uno va a darse cuenta que una línea, el stub en paralelo, debe medir 0,206 y el stub en serie debe medir esto de acá. Y esos números, 0,206, 0,120, son los números que están aquí, que ustedes pueden ver aquí en esta parte de acá, aquí y aquí. Si hacen lo mismo con la salida, en esto y esto. Y todo esto viene a ser su amplificador. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es mostrarles esto rápidamente en simulador. Yo quiero que ustedes vean de que si en el simulador hacen este circuito, les va a salir así. La ganancia que muestra su pico máximo en 4 gigas. Y esta, ¿saben qué es? 16,7, lo acabamos de calcular. Y el S11, que es la adaptación de entrada, es un número bien negativo, o sea, bien bueno, en 4.0 gigas. Lo que quiere decir que se han cumplido todas las expectativas. ¿Ya? Entonces ahora voy a dejar de compartir la pantalla para conectar mi Micro Office y hacer la simulación. Muy bien. Voy a proceder entonces a compartir la pantalla. Pero antes voy a ubicar unos ficheros de diseño. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Sigo ubicando los ficheros de diseño. Ok, entonces vamos a empezar. Ok, muy bien. Entonces, vamos a empezar diciendo de que nosotros vamos a trabajar con un transistor denominado Quicks en un punto de polarización de 78 miliamperios medidos a más 25 grados centígrados.
¿Ya? Este fichero que estoy abriendo en este momento es un fichero texto con formato S2P, que significa Scattering Parameters at Two Ports, y vamos a hacer un amplificador de máxima ganancia a una frecuencia de 1.5 GHz. Para ello, nosotros tenemos que observar de que en este lado tenemos la frecuencia de 1.5 GHz. Todo lo que es parte superior precedido por signo de admiración son comentarios. El único parámetro que es compilable es el símbolo del numeral, que me indica las unidades de la frecuencia y los parámetros que estoy midiendo, sus unidades, parte real y parte imaginaria. Por otro lado, he abierto el transistor de el amplificador Micro Office, el simulador, y lo que se va a hacer a continuación es abrir un nuevo proyecto, en este caso, a través de un esquemático que vamos a dejarlo como esquemático 1. Una vez que tengo esta ventana, lo que voy a hacer es llevar el transistor con sus parámetros S a este entorno de trabajo. Para ello voy a Elements, dentro de Elements voy a Data, dentro de Data voy a Agilent. Por si acaso, si ustedes tienen algún inconveniente en encontrar estas opciones y no les aparece, revisen la opción de instalación o reinstálenlo nuevamente, eligiendo instalar todas las librerías para que les aparezca. Una vez que tienen esto, jalan cualquiera de estas cajitas y dan un clic en ella, clic derecho, y luego vamos a ver sus propiedades. Dentro de las propiedades vemos que es un fichero net que contiene solamente si me escucha con claridad. Sí, se le escucha bien, ingeniero. Gracias, gracias por la espera. Entonces, nos hemos quedado en que para hacer el ejemplo del libro en el simulador, tenemos que coger los valores de gamma S y de gamma L. Yo voy a coger en primer lugar el valor de gamma S. Para hacer gamma S he abierto aquí esquemático 2, me ha aparecido esta ventanita, voy a elementos, y en elementos cojo otro transistor cualquiera, por ejemplo este de aquí. Ingeniero, disculpe, Lo no se está arrastro. viendo su pantalla. Ah, ¿no se está viendo? No, está compartiendo, no se puede ver. Qué raro. A ver, voy a dejar de compartir una vez más y voy a compartir otra vez. Sí, ingeniero, ya está cargando. Ya, perfecto, gracias. Entonces aquí yo doy Open Subcircuit, nuevamente veo esos datos de transistor. Lo que voy a hacer es, voy a borrar todos los datos numéricos solamente y voy a introducir el valor de gamma S. El valor de gamma S del ejemplo es un valor, vamos a ver aquí, aquí en la diapositiva, es 0,87123, ¿cierto? Entonces vamos a poner 0,87123 en el simulador. Vamos a ver, voy a cambiar 0,187. A ver, vamos a ver si esta vez podemos hacerlo a 4 GHz, entonces
0.87, 123, y aquí lo rellenamos con ceros. La razón de escribir esto es el coeficiente de reflexión gamma S, o sea, como el S11, expresado en formato numérico, magnitud fase. La parte de acá arriba significa magnitud ángulo. Entonces 0,187, 0,87 con fase 123. Y estos numeritos que he puesto acá, 0, 0, 0, 0, son los otros parámetros de este, pero que les he rellenado con ceros a propósito. Porque a mí solamente me interesa el primero, el que el libro me ha dicho que utilice, 0,872, ¿no? Con una fase de 123 grados. Entonces pongo este aquí, cierro este fichero, y ya tengo la certeza de que esa cajita del esquemático 2 contiene a mi gamma S, mi punto de llegada. Y para verificar que esto es cierto, lo único que hago es colocar los ports. Nuevamente, port 1 a la izquierda, coloco el port 2 a la derecha, y esta vez voy a representar en la misma carta de Smith el S11 de este nuevo esquemático. Simplemente para tener claro cuál es mi punto de llegada. Doy clic derecho, añadir medida, y voy a representar entonces el S22. Doy a aplicar, doy OK, y finalmente voy a proceder a hacer la simulación, pero esta vez vamos a hacer una acotación, ¿no? El problema nos había dicho en el libro, ¿no es cierto?, hacer el amplificador a 4 GHz. Y de la hoja técnica hemos visto que yo he cogido hasta 1.5 GHz. Señores, nada impide que yo haga el amplificador del libro no a 4, sino a 1.5 gigas, ¿ya? Y la respuesta debe ser la misma porque es en términos de longitud de onda, nada más. Entonces, para hacer esa compatibilidad, lo que hago es abrir este circuito, y en vez de decirle que este es a 4 gigas, le pongo 1.5. Lo que yo he hecho es, aquí en gráfico, le he puesto esquemático 2. Del esquemático 2, no quiero seleccionar el S22, me equivoqué, cometí un error, sino simplemente el S11. Porque en el S11 es donde yo he grabado el gamma S, ¿ya? Ojo, además aquí esquemático 2, ¿ya? Y de esa forma, entonces, aplico el control. Entonces voy a plotear el S11 de ambos esquemáticos, ¿ya? Entonces, fíjense, señores, aquí, y yo selecciono el gráfico, le doy simulación, y vamos a dar aquí, en nuestro gráfico, el resultado, ¿no? Entonces, voy a moverme por acá, y vamos a visualizar este esquemático 2. Tiene un color un tanto especial, es un verde, y está, para mí me ha sido difícil encontrarlo. A lo mejor ustedes ya lo han hecho, pero está aquí. Acá hay una rayita verde, ¿ya? Esa rayita verde es esto que está acá. Es el S11 del esquemático 2. O sea, es el 0,872 con ángulo de 123 grados, ¿ya? Entonces, ese es el punto, el punto al que debemos llegar. Entonces, tenemos que hacer un circuito que desde el centro nos llegue hasta ahí, ¿ya? Vamos a asumir que este de aquí, este centro que nos da el fabricante, es lo que se conoce como un amplificador internamente adaptado. O sea, que el fabricante ya ha hecho su mejor esfuerzo para llevarlo al centro, la impedancia de entrada del transistor. Y vamos a asumir nosotros que es prácticamente 50 ohmios, ¿ya? Porque está cerca al centro. Para llevar nuestro punto del centro hasta el valor final, lo que tenemos que hacer es construir un circuito, y para ello vamos a borrar todos los dibujos y vamos a comparar que lo que hemos visto en la teoría, por ejemplo, este dibujo que hemos visto acá, este punto, este gamma S en la parte superior izquierda, ese es
que hemos ploteado hace pocos minutos. Entonces, ahora sí construyamos el amplificador, vamos a esquemático, probamos un nuevo esquemático, lo cerramos, y aquí tenemos que indudablemente ir al esquemático 1, y en este señor de acá, en el esquemático 1, tenemos que copiar todos estos elementos, le damos control C, y en el esquemático 3 le damos control V, de manera que nosotros vamos a añadir poco a poco los elementos. Fíjense aquí, en la parte de la izquierda tienen ustedes el puerto de 50 ohmios. Ese es el ZS de inicio. A este señor le tenemos que añadir nuestro primer elemento del red de adaptación, que es una línea de transmisión. Vamos a coger una línea de transmisión ideal. Para eso vamos a coger Transmission Lines y aquí Phase. Y aquí cogemos, ojo, el primer elemento, empezando de la izquierda. Ojo, recuerden, es un Shunt Stop. Entonces lo cogemos, que es el elemento T-Log, lo giramos y lo pegamos acá. Entonces este señor de aquí es el primer elemento a colocar. Vamos a ver qué pasaría si nosotros a nuestro circuito del esquemático 1 le colocamos una línea de estas. Sintonizada a la frecuencia que queremos, vale decir 1.5 gigas. Y aquí, repito, 1.5 gigas porque es el dato que tenemos del transistor de minicircuits. ¿Ya? En minicircuits no hemos cogido la frecuencia de 4 gigas, sino de 1.5. Entonces todo va a estar diseñado a 1.5. L lo vamos a poner en 1 grado. Vamos a decir qué pasa si le ponemos una línea chiquita, bien pequeñita, pero la tuneamos y evidentemente la dejamos con 50 ohms. Entonces, procedemos a hacer la simulación del esquemático 3 en la misma carta de Smith de aquí. Damos clic derecho, añadir medida, y aquí vamos a poner, en vez de All Sources, el esquemático 3. Ponemos aquí el S11, que es lo que nos interesa ver, hacia dónde nos estamos moviendo. Le damos a aplicar y le damos OK. Le damos OK y empezamos nuestra simulación. Damos clic al rayito que está por aquí. Y vamos a ver el gráfico. En el gráfico ahora aparecen 3 leyendas, como pueden ver aquí. Tenemos el cuadradito rosado, que es el S1 del esquemático 3, que como no le hemos añadido casi nada de distancia, entonces permanece en el centro. Pero nosotros lo podemos tunear. Podemos coger este dial que está aquí y visualizar el gráfico de Smith en paralelo y ver qué pasa cuando lo sintonizamos desde un mínimo de 0.5 hasta 60 grados, ¿no? Cuando hacemos eso, vamos a ver cómo el puntito rosado se mueve. Fíjense cómo se mueve. Ahí, se mueve en ese sentido. ¿Ya? ¿Por qué no se mueve en el sentido que hemos visto en el libro? Porque en el libro habíamos trazado la imagen de espejo de gamma S para convertir la carta de Smith de impedancias a admitancias. Ojo, eso en el libro, en la diapositiva, para hacerlo a mano. Sin embargo, en este simulador no necesitamos hacer eso. En este simulador lo dejamos el gamma S ahí, en su parte superior izquierda, porque ya nos aparece la doble telaraña que nos muestra en la misma carta de Smith las impedancias y las admitancias. Entonces, cuando yo le añado esta línea en paralelo y yo sintonizo o tuneo el ángulo, me va a desplazar por una órbita de admitancia constante, en este caso de conductancia constante. Por eso me estoy moviendo en ese sentido. Pero ¿hasta qué punto debo llegar yo? Para responder esa pregunta, yo digo, el último elemento de la red de adaptación es un stub en serie, repito, en serie. Y todo estaba en serie, como ustedes saben, así que cualquier punto, por ejemplo este, se mueva alrededor de un círculo centrado en el mismo centro de la carta de Smith. Esa es su órbita. Entonces, si yo quiero llegar al punto verde que está acá arriba, el stub en paralelo debe colocarme en un punto que pertenezca a este círculo que voy a dibujar a continuación. Este círculo centrado en el mismo centro de la carta de Smith, ¿no? Es una órbita de la línea en serie que le voy a añadir como segundo elemento a nuestra red de adaptación, ¿no? Entonces, yo espero que para llegar a este punto, el stub en paralelo, o sea, este cuadradito rosado, se mueva desde el centro, que era su punto de partida, hasta un lugar cercano a este. Si lo logro llevar acá, y ya estoy con la certeza de que con un stub en serie lo voy a llevar a este punto final que es mi objetivo. Entonces, para demostrar eso,
y yo me doy cuenta de que lo que tengo que hacer es sintonizar el ángulo, ya no hasta 60 como valor máximo, sino probablemente hasta 110, ¿no? Vamos a poner aquí 110 grados para ver qué pasa. Fíjense en el cuadrado rosado, sigue moviendo, ok, y me lleva hasta acá. Lo dejo ahí, 74.5 grados. Le doy la X, cierro la ventana y se congela ese valor. ¿Ya? Se congela ese valor, doy borrar todos mis gráficos, voy al esquemático 3 evidentemente, y aquí voy a ver ese valor congelado, 74.5, doble clic, le quito el check y ahora sí le doy a aceptar. Como me falta llegar al punto deseado, tengo que añadirle el stub en serie, que es el telín. Este le añado por aquí, de esta forma, y aquí hago este trazo. En primer lugar hasta este símbolo y luego lo uno hasta acá. Pero, señores, no nos olvidemos de sintonizar nuestra línea a 1.5 gigas, 1.5, y el ángulo nuevamente le vamos a dar pequeño, de 1 grado, y va a ser tuneable. Entonces, cuando hacemos esto y lo simulamos otra vez en la carta de Smith, ¿qué vemos? Vamos a ver con toda certeza una nueva leyenda. Vamos a simular aquí. No, perdón, la misma leyenda, que es el esquemático 3, que es el cuadradito rosado, que apenas se ha movido. Y digo que apenas se ha movido porque he añadido cantidad insignificante, este es un grado de variación. Si quiero ponerle a 60 grados para ver cómo se mueve, hago esto, este dial, le muevo a la parte superior y vamos a ver qué sucede. Bueno, aquí hay un tema extraño, se está moviendo en un lugar que no debía. Voy a verificar, por favor. Aparentemente hay un error en el esquemático 3, no sé cuál será. Tenemos 1.5, 23 grados, TL2. Vamos a ver. 23 grados, 50, y estamos ploteando el S11. Ya debería habernos llegado al centro. Estamos en el esquemático 3. El transistor es el bueno. Sí. Ok, nuevamente se fue la conexión, no hay problema. Vamos a regresar por aquí. Cancelamos. ¿Ya? Tenemos el S33 nuevamente en ese punto, la frecuencia que deseamos, 1.5 gigas. Nuestro esquemático, nuestro gráfico, el S33 aquí. Vamos a darle OK. Ok, creo que ya sé por dónde viene el tema. Sí, ya sé. Es lo siguiente, vamos a ver con lápiz. Lo que yo tengo que plotear es el coeficiente de reflexión, este gamma S que estamos viendo aquí. ¿No? Ese tiene que ser el valor a obtener. Lo que estoy midiendo ahorita es los parámetros S mirando así. O sea, el gamma que estoy ploteando es el gamma mirando así. Pero lo que yo quiero obtener es el gamma S mirando hacia ese sentido. Y ese tiene que ser el valor al que tengo que llegar. Entonces, para lograr este cometido, lo que voy a hacer es cerrar esta ventana de dibujo. Borro mi transistor porque no lo necesito. Lo único que necesito es este símbolo que está aquí. Lo coloco acá. ¿Bien? Y a partir de esto voy a medir el S22. ¿Bien? Voy a medir el S22 porque quiero ver cómo se transforma a 50 ohmios cuando le añado esas dos líneas. Y si quieren un análisis más riguroso, yo voy a hacer esto. ¿Ya? Voy a poner así. ¿Ya? Y voy a plotear el S22.
3, entonces le pongo S22 porque, repito, quiero ver única y exclusivamente el gamma S. ¿Ya? Entonces, doy OK y nuevamente hago la simulación. Que debe, vamos a ver, duplicate por 4, ok. Esto sucede porque en MicroOffice no puedo poner dos puertos, uno mirando al otro. No puedo hacer esto. Tengo que poner un elemento en el medio o, en todo caso, reemplazar uno de ellos por algo. En este caso, por una resistencia de 50 ohms. Lo hago así. Borro los dos de aquí. Coloco una resistencia de 50 ohmios en uno de los lados, lambda element, resistor, res, lo coloco por aquí la resistencia, en este caso de 50, doble clic, a ver, 50 aquí, le coloco la tierra, aquí, y lo uno, acá, y a continuación coloco mi puerto. ¿Ya? Pero claro, mi puerto ya no va a ser el 2 porque siempre tengo que empezar desde el puerto 1, entonces mi puerto va a ser siempre el puerto 1, ¿ya? El puerto que está acá. Y a continuación quiero ver que esto me reproduzca exactamente el mismo valor que había obtenido antes en la carta de Smith. Aquí dice que le he colocado un número excesivo de puertos. Vamos a ver. En este esquemático 3, puerto 1, 50 ohmios. Yo no lo veo así. Vamos a ver un segundo. Vamos a ver, simulación. Ya, es que le había puesto ese 2.2 en la herramienta del gráfico y no puedo ponerle 2.2 porque ya lo borré, no existe. Tengo que ponerle aquí el S11, entonces en el esquemático 3. Vamos a ver, pero aquí aparece con 2.2, vamos a borrar la medida, no hay problema. Vamos a añadir nuevamente una medida que va a ser el esquemático 3 y su puerto 1. Vamos a clicar, damos OK y damos simular. Ok, vamos a gráfico 1 y aquí vemos nuevamente los valores que yo he tenido antes. Son igualitos, no pasa nada. Solamente que ahora yo le voy a poner en el esquemático la línea serie. ¿Ya? Entonces aquí borro esto de acá y le voy a meter la línea serie que viene a ser de los transmission lines y el componente de phase. Y aquí saco T-line, lo arrastro, ¿no? Y ahora sí lo muevo por acá y vamos a hacer las conexiones. Vamos a hacer una conexión acá, una conexión aquí. ¿Ya? Y damos nuevamente, ya estamos a punto de terminar el ejercicio, ya se nos acaba la hora, 1.5 gigas. Aquí le ponemos 1 grado simplemente, pero lo tuneamos, le damos a aceptar y empezamos con nuestra simulación. Entonces vamos a ver qué sucede cuando le añado esa línea tan delgadita. Normalmente no debe haber pasado nada. Vamos aquí al esquemático, perdón, al gráfico y vemos que el cuadrado rosado sigue en su mismo lugar. Pero si yo le doy tunear, vamos a ver un impacto más grande. Vamos a darle 60 grados y vamos a ver su movimiento. Fíjense, ahí se cumple lo que les dije. Se mueve por un círculo cuyo centro es el centro de la carta de Smith. Pero nosotros nos detenemos acá, porque ahí, justamente en ese punto, estaba la línea verde, que era el punto gamma S de llegada. Este de aquí estaba ahí. Nos detenemos ahí, nos detenemos en ese punto, porque ya tenemos el 50% del amplificador hecho, ¿no? Vale decir que lo que tenemos que hacer ahora es congelar esta variable. Ojo, 43 grados viene a ser el valor final del ángulo. Vamos al esquemático 3 y la respuesta es la red de adaptación de 74,5 y 43 grados en la respuesta. ¿De cómo sabemos eso? Sacamos nuestra calculadora, escribimos calc, y en esa calculadora hacemos una regla de 3. Si una lambda es 360 grados, entonces 74,5, ¿cuánto será? Respuesta 74,5 dividido entre 360. 0,206, digamos, 207 lambdas. ¿Saben este número qué es, señores? 0,207 lambdas. Es este de aquí. Este. ¿Ya? Ahí está. Y el otro número, este de acá, ahorita lo vamos a deducir.
ese número es por regla de 3 lo siguiente. Si una lambda es 360 grados, entonces 43, ¿cuánto será? 43 entre 360, 0,119, o sea, 0,120 lambdas, que es justamente lo que tenemos aquí y que es lo que queríamos demostrar. Entonces, una vez que ustedes han hecho esa adaptación, lo único que queda ya pues es hacer la salida, y eso sería todo el amplificador, ¿no? Hacer la red de adaptación de salida. Como nosotros queremos abreviar tiempo, ¿ya? Nosotros le vamos a meter directamente esos stubs en serie y en paralelo de la salida, ¿ya? Pero en grados. 0,206 lambdas, ¿cuántos grados será? Si una lambda es 360, 0,206 es simplemente la multiplicación de 0,206, perdón, la multiplicación de 0,206 por 360, 74,16 grados. Esos 74,16 los meto aquí, como que fuera una línea en serie. Vamos a ponerlo, vamos a borrar vamos a ponerlo así. Esta línea en serie, la arrastramos acá, y hemos dicho que es 74,16. Entonces aquí le ponemos directamente 1,5, aquí arriba 74,16, ¿no es cierto? Aceptamos, y el paralelo que estamos viendo en el PDF debe ser de 0,206, o sea, igualito a la misma dimensión, pero en paralelo. Entonces, para ello, sacamos el T-lock, lo arrastramos, lo giramos, lo colocamos así, y le ponemos los mismos números, 1,5 gigas y 74,16, ¿no? Grados, ¿no? 74,16. Muy bien, eso de acá, tengan la certeza que es la red de adaptación de salida. Entonces lo que hacemos ahora es, vamos a ir a nuestro primer esquemático, este esquemático donde estaba nuestro transistor, este esquemático de acá, y a este señor le vamos a hacer un copy-paste. Le hacemos Control-C, y vamos a nuestro esquemático final, que va a ser nuestro esquemático 4. Ahí vamos a tener todo nuestro amplificador. Le ponemos acá y le vamos a añadir la red de entrada, la red de salida, y vamos a ver su performance final con el objetivo de reproducir su curva de ganancia. Como dije, la adaptación de entrada son estos dos señores. Le hago Control-C, voy al otro esquemático, Control-V, lo copio por acá, pero con cuidado de no solapar los elementos, ¿no? Hay que colocarlo con cuidado aquí, de manera que pueda hacer una unión perfecta acá. Y en la parte de la salida, la red de adaptación de salida es esta de acá, entonces estaré Control-C, y le doy Control-V en el esquemático final que estoy construyendo, que es el esquemático 4. Una vez que hago esto, procedo a unir estos puertos acá, y ya tengo que congelar, por hecho, este valor, y ya tengo el esquemático final. Entonces, para representar la ganancia de este amplificador, doy añadir gráfico, rectangular, le doy OK, y vamos a hallar esa ganancia. Ahora recuerden que sí estamos trabajando a 1,5 gigas. Entonces vamos a hacer nuestro análisis en esa frecuencia únicamente, 1,5 gigas, ¿ok? Está considerado. Y ahí vamos a representar la ganancia. Damos clic derecho, Add Measurement, y aquí vamos a poner del esquemático 4, ¿ya? Necesitamos la ganancia. Tenemos aquí Linear. En Linear elegimos un componente que se llama Linear Gain, aunque es este de aquí, Linear Gain y GT. Sí, Linear Gain, repito, GT, del esquemático 4, que es nuestro esquemático final. En decibelios, aplicamos y damos OK.
para ver la performance de este dispositivo. ¿No? Le damos simular y tenemos una ganancia de 2,91 a 1.5 GHz generada por los parámetros S. Yo sé que es diferente de lo que hemos estado viendo en el libro, por los mismos parámetros S que él tiene. Pero es lo normal. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede si hacemos un barrido en frecuencia. Ya vamos a ver entonces Options, Provide Options, y aquí vamos a hacer un barrido desde 1 giga, sacamos este, hasta 2 gigas, con un paso de 0,01. Vamos a aplicar, aceptar y graficamos. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Vamos a ver aquí. Nuestra curva de ganancia, ¿no? Que es el GT del esquemático 4, a 1.5 GHz. Vamos a colocarlo por aquí. ¿No? Que viene a ser este triángulo de acá. ¿No? Aquí vemos que ha caído la ganancia en un pico de resonancia y luego se vuelve a levantar, pero lo que nos interesa a nosotros es esta figura de aquí, que es la ganancia a esa frecuencia de operación. ¿Ya? Muy bien, quisiera saber si tienen alguna pregunta antes de terminar la sesión. ¿No? Bueno, muy bien, si no hay preguntas, entonces eso sería todo por hoy y nos estamos viendo en la siguiente clase. ¿Ya? Muchas gracias con todos, que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.